12:2, la palabra de Dios dice así: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, yo te doy muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por la revelación de tu palabra para cada persona. Yo te ruego que esta palabra pueda llegar al corazón de cada persona que la está recibiendo, que pueda generar cambios en sus vidas, decisiones importantes que hacer. Espíritu Santo, te pido que fluyas a través de mi boca, que pienses a través de mi mente, y que todo espíritu, Señor, de confusión, de incredulidad o de distracción, Señor, sea reprendido, de tal manera que esta palabra pueda ser sembrada en cada corazón dispuesto y pueda producir amplio fruto en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Nuevamente lo vuelvo a leer. Dice Romanos 12:2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, les dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mucha gente en estos tiempos dice ser auténtica, quiere ser original. Cuando hablan de estas palabras, de ser auténticos, de ser originales, a lo que se están refiriendo es a que son personas que toman decisiones por ellos mismos sin ser influenciados por alguna otra persona. No quieren seguir la influencia de nadie más, sino ellos hacer lo que ellos piensan, lo que ellos quieren. Los jóvenes, los muchachos, sobre todo, buscan rápidamente tener una independencia de sus padres. No tanto económica, pero sí en las formas de pensamiento o ideologías que sus padres les han enseñado. Desechan las enseñanzas de sus padres para ser auténticos, al menos eso dicen ellos, para ser ellos mismos. Aunque en realidad esto de ser auténtico o ser original, la verdad es una mera ilusión. A través de la historia nosotros podemos darnos cuenta que el mundo ha transcurrido a través de corrientes de pensamiento que se van dando en todo el mundo. Son paradigmas que se rompen y son sustituidos por nuevos paradigmas. La gente que sigue esos nuevos paradigmas se cree revolucionaria, se cree innovadora, se cree que esas personas son originales y auténticas, aunque en realidad están siguiendo las ideas que otros han tenido en el mundo, y se forman corrientes de pensamiento. Desde, no sé, ustedes pueden ver en la historia, en la Edad Media, por ejemplo, la corriente de pensamiento para todos los reyes era que la gloria de un rey era ganar guerras. La gloria de un rey era ganar territorios, arrebatarle territorio a otro rey, y esa era la gloria de esa nación, la gloria de ese rey. Así es que todos los reyes de aquel tiempo gastaban fortunas para mantener a sus ejércitos, ir a la guerra y enfrentar a otros reyes y quitarles esas ciudades, y estaban siempre en disputa unos con otros, haciendo casamientos y alianzas para protegerse de invasiones y protegerse de algunos otros. Esa era la idea que había en ese tiempo. En otro tiempo ya mucho más cercano, por ejemplo, se crearon ideas revolucionarias en Francia para establecer un nuevo sistema político que era la democracia, y esa idea corrió por todas partes en el mundo y se generaron revoluciones
En todas partes, en todas las naciones hubo revoluciones y entonces adoptaron diferentes sistemas políticos, sistemas de gobierno. La democracia fue instaurada, se hizo un nuevo orden mundial en ese momento a través de este sistema político. Y bueno, las personas que defendían esto se sentían auténticas, innovadoras, revolucionarias, pero todo esto era un nuevo paradigma que sustituía a otro paradigma de este mundo. Este mundo estaba simplemente cambiando sus paradigmas. De repente en el mundo igualmente las ideas comunistas empezaron a ser revolucionarias, innovadoras, el que toda la gente pudiera ser igual en un país, que todos estuvieran en el mismo nivel y así, y al mismo tiempo el país pudiera prosperar y ser una nación rica. Bueno, pues empezó a correr esas ideas, empezó a correr entre diferentes naciones, se instauró en algunos lugares y después pues simplemente se vio que ese sistema político pues no servía realmente, no servía para nada. Luego llegó la revolución en el mundo, el rock, con la música. De repente llegó una nueva corriente de pensamiento de hace el amor y no la guerra. No sé si ustedes lo recuerden, la idea de no hacer la guerra pero sí hacer el amor. Hacer el amor no significaba amarnos unos a los otros, sino hacer el amor era tener relaciones sexuales unos con otros y sin ninguna idea del matrimonio ni nada por el estilo. Entonces empezaron a fluir drogas psicotrópicas en ese momento que generaban una ilusión de bienestar, felicidad mientras duraba el efecto. Después venía pues la cruda terrible para todos los que las habían consumido. Así es que después de esto llegó otro pensamiento, wow, innovador, la liberación femenina, y cruzaron fronteras estos pensamientos. Las mujeres pensaron que eran genuinas, auténticas, revolucionarias, innovadoras por estos pensamientos, pero era un pensamiento, nuevamente, era una corriente de pensamiento global, era nuevamente un nuevo paradigma. Se estaban rompiendo los anteriores y se estaban estableciendo nuevos paradigmas. Y bueno, este movimiento de liberación femenina fue avanzando en los países hasta degenerar en estos momentos en que estos movimientos de liberación femenina son los que ahora impulsan como idea revolucionaria la aprobación del aborto y el casamiento de personas del mismo sexo, e incluso la ideología de género, que es otro de las ideas revolucionarias que el mundo de repente está teniendo, que la gente que lo defiende dice ser auténtico, dice que ellos no están sujetos a nadie, pero realmente se están sujetos a una corriente de pensamiento que ni siquiera es de ellos, que es un nuevo orden que se quiere establecer a través de plataformas políticas y sociales en todo el mundo. Así es que la verdad es que el mundo podemos darnos cuenta que va cambiando de un paradigma en otro, va cambiando de una idea hacia la otra. Toda la gente va apoyando. Lo que era antes bien visto de repente ya no es bien visto, ahora es otra cosa la que es bien vista, y toda la gente lo va aceptando y se va adaptando y se va conformando y se va metiendo en esas nuevas ideas que este mundo va cambiando, intentando encontrar con ello una felicidad que pues como que se le escapa de las manos a las personas, porque no está en la liberación femenina la felicidad, porque no está en la democracia la felicidad, porque no está en el comunismo la felicidad, porque no está en algún régimen esa felicidad, porque no está en ninguna de esos paradigmas el asunto de poder ser feliz. Mientras todo el mundo ha ido a través del tiempo cambiando de un paradigma por otro y cambiando de una forma de pensamiento por otra, la palabra de Dios permanece desde antes y hasta ahora y permanece para siempre. Y la palabra de Dios nos dice claramente esto, dice: no se conformen a este siglo. Lo que nos está hablando es de no
se adapten, no se hagan a la forma de las ideas contemporáneas, de las ideas del siglo en donde a ustedes les tocó vivir. Los que vivieron en el siglo XIX pues se conformaron a las ideas del siglo XIX. Los que vivieron en el siglo XVII pues se tuvieron que conformar a esas ideas. Los que están viviendo en este siglo XXI pues se están adaptando, conformando a las ideas que hay hoy día. Hoy día se está intentando establecer un nuevo orden mundial. Orden mundial quiere decir poner orden en el mundo. Quiere decir que las gentes puedan estar viviendo bajo un orden en ese mundo que traiga prosperidad, que traiga felicidad a la gente, que traiga control sobre todo sobre la gente. Y hoy día, dado que se han dado cuenta que los anteriores no han traído el orden o la prosperidad que se quería, se intenta establecer uno nuevo, y la palabra de Dios nos dice: no se conformen, no se adapten, no se metan en las ideas de este siglo, en las corrientes de pensamiento del siglo donde ustedes han vivido, sino sean transformados. Transformar quiere decir cambiar de forma. Transformar quiere decir romper la forma que se establece en ese siglo, romper esa forma a través de una renovación de la mente. Renovación de la mente quiere decir cambiar las ideas antiguas por ideas nuevas, cambiar las ideas de este mundo por las ideas de la palabra de Dios, cambiar las ideas con las cuales nuestros padres probablemente nos educaron con la mejor de las ideas, con la mejor de los intereses, cambiarlo por lo que dice la palabra de Dios. Y nos advierte, porque la única manera que nosotros podemos vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es habiendo transformado nuestra mente, cambiando nuestra mente, dejando de pensar por nosotros mismos, dejando de pensar como piensa el mundo, dejando de pensar como pensaron nuestros padres, dejando de pensar como mujer y pensando como dice la palabra, dejando de pensar como hombre y pensar como piensa la palabra de Dios, dejando de pensar como mexicanos y pensar como hijos de Dios, dejando de pensar como demócratas y pensar como la palabra de Dios, dejando de pensar como comunistas y pensar en lo que dice la palabra de Dios. Renovar la mente, quitar los paradigmas de este mundo y entonces meter en nosotros la palabra de Dios que pueda transformarnos, que pueda cambiarnos, y así comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo sé que todos quisieran vivir en esa buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es que te vaya bien. La voluntad para Dios para tu vida es que tú seas feliz. La voluntad de Dios para tu vida es que tú prosperes, es que tú seas salvo, es que tú seas sano. Nosotros podemos ver la voluntad de Dios a través de lo que Él hizo a través de Cristo Jesús. Nos dice la palabra que en Cristo Jesús podemos ver la voluntad del Padre, y nosotros podemos ver en Cristo Jesús sanando a los enfermos todos los días, predicándoles buenas noticias de salvación a todos ellos, muriendo por los pecados de todos nosotros para que nosotros no estuviéramos metidos en la maldición, sino que recibiéramos bendición, para que nosotros fuéramos herederos y coherederos juntamente con Él. Así es que la voluntad de Dios es que tú tengas una familia en armonía. La voluntad de Dios es que tú tengas una economía próspera. La voluntad de Dios es que tú seas sano. La voluntad de Dios es que seas bendito en tu entrada y en tu salida. La voluntad de Dios es que siempre Dios esté contigo, a tu lado en todo momento. Así es que la única manera de comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta es transformando tu mente a la palabra de Dios. Si esto significa que no seas auténtico, bueno, pues sí, no estamos llamados para ser auténticos. El único auténtico, el único que verdaderamente ha creado todas las cosas y es original en su creación, es Dios.
y Él sabe cómo nos creó y Él sabe lo que necesitamos para poder vivir felices. Así es que hoy yo quisiera en esta conferencia hacerte algunas preguntas iniciales antes de empezar a desarrollarlo. Yo quiero preguntarte ¿qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Quieres ser una persona independiente o quieres ser una persona dependiente de Dios? Una persona que dependa de Dios. El día de hoy esta conferencia se llama Dependencia o Independencia. De eso te voy a estar hablando en las siguientes conferencias también. Dependencia o independencia. Y esto puede marcar tu vida. Mira que en estos tiempos que estamos viviendo después de esta pandemia, es tan importante que tú puedas establecer cómo quieres vivir esta vida, y te voy a decir por qué es tan importante. Así es que vivirás estos nuevos tiempos independientemente o dependiendo de Dios. Bien, así es que ¿por qué no empezamos como que poniendo la plataforma de conocimientos todos para que podamos entenderlo bien? ¿Qué significa la palabra independencia? Porque a lo mejor para unas personas esto significa una cosa y para otras personas significa otra cosa. El diccionario nos dice que la palabra independencia es la falta de dependencia de algo o de alguien. Es vivir solo, es poder vivir solo, sin rendirle cuentas a nadie y poder tomar decisiones personales sin tomar el parecer de nadie. Es lograr una soberanía de vida. Esto es lo que dice el diccionario. Lo voy a volver a leer. Dice el diccionario: independencia es la falta de dependencia de algo o de alguien. Es poder vivir solo sin rendirle cuentas a nadie y poder tomar decisiones personales sin tomarle parecer a nadie más. Es lograr una soberanía de vida. Soberanía, a su vez, dice el diccionario, es una palabra que proviene del latín super annus, del prefijo super, que indica que está sobre otras personas. Es decir, que es una persona que tiene autoridad para decidir y mandar sobre otras personas. Una persona soberana, entonces, no le responde a mandatos de nadie, sino que tiene su derecho legítimo a ejercer su propia autoridad sobre aquellos en cuales tiene injerencia o poder. Por la otra parte, la palabra dependencia significa situación de una persona o de una cosa que necesita de otra para funcionar, para desarrollarse, para cumplir su propósito. Es la situación de alguien que necesita ayuda para hacer sus tareas. Es una persona incapaz de realizarse por sí mismo. Esto es dependencia. Como ustedes, después de estas definiciones, como ustedes se darán cuenta, la ideología de este mundo ha exaltado la palabra independencia y ha mostrado a la palabra dependencia como un error, como algo malo, como algo de lo cual tenemos que salir y tenemos que quitar de en medio de nosotros. Así es que se habla, por ejemplo, en este mundo que algunos problemas, por ejemplo, es la dependencia económica o la dependencia emocional, la dependencia física, y se impulsa en las personas que puedan lograr su propia independencia o su autonomía. Así es que este mundo, las ideas de este mundo, la corriente de este mundo, muestra como altamente positivo que un joven logre su independencia económica de los padres cuanto antes.
a fin de que estos, los jóvenes, ya no estén sujetos a sus padres ni tengan que responder ante nadie por sus acciones, sino que ellos ya sean autónomos, independientes y responsables por sí mismos. Igualmente, se busca en estos tiempos que la mujer sea autónoma en su economía, de manera tal que ya no tenga que ser dependiente de su marido y pueda, cuando así lo desee, deshacerse de cualquier relación que ya no le interese. Es por eso que en este tiempo, bajo estas ideas que estamos viviendo, las parejas ya no quieren casarse, porque no quieren estar sujetas a un pacto, ya no quieren estar sujetas a un contrato, sino que quieren mantener su propia autonomía, pero disfrutando del placer, de la compañía, de la sexualidad de otra persona, mientras no se encuentren pues otra mejor compañía, claro está. Así es que la palabra de Dios nos muestra una ruta muy diferente. La palabra de Dios nos dice algo completamente diferente a la corriente de pensamiento de este mundo que busca la autonomía y que busca la independencia. La palabra de Dios, por ejemplo, nos habla de una interdependencia en el matrimonio que es maravillosa y es complementaria. En la unidad del matrimonio es cuando las personas pueden ser completas, cuando pueden alcanzar la completud en sus vidas, siempre en esa interdependencia, no en la independencia, sino dependiendo el uno del otro. Los hijos, nos dice la palabra de Dios, deben de estar sujetos a sus padres, recibiendo de ellos sabiduría, consejo, mientras aprenden lo que significa que un padre suple las necesidades de sus hijos y aprenden lo que significa un padre y puedan tener entonces una relación correcta con su Padre Celestial. Hoy día este es un grave problema en muchas personas, que cuando tú les hablas de que tienen un Padre Celestial, ya no tienen esa imagen, ya no saben qué significa un padre, qué significa un padre y una madre unidos, ya no lo entienden porque nunca lo tuvieron en casa, cada uno era independiente, hacía lo que mejor le parecía, sin rendir cuentas ni a la familia ni a nadie. Los hijos crecieron solos, los hijos crecieron abandonados realmente del cariño, del afecto de sus padres, y entonces les cuesta muchísimo poder relacionarse con Dios como un padre, porque ya no entienden eso, ya no saben cómo es esto. Así es que después de estas definiciones que yo te he hablado de independencia, soberanía, de independencia, después de estas definiciones, ¿cómo podrías definir tú tu relación que tienes con Dios? ¿Eres dependiente de Dios o realmente eres independiente de Dios? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Anhelas ser soberano o anhelas ser incapaz de vivir por ti solo sin la ayuda de Dios? ¿Qué es lo que tú anhelas? Este mundo te dice que tú debes de ser independiente. La palabra de Dios te dice que tú debes de ser dependiente. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Mira, hace poco yo te hablaba del centurión. Yo te hablaba de ese hombre que tuvo una fe tan grande que le llamó la atención a Jesús, que lo sorprendió a Jesús, de tal manera que dijo: no he encontrado una fe como la de este centurión en todo Israel, dijo Jesús. Sorpresivamente Jesús vio a este centurión con esa fe tan grande. Pero este centurión, miren bien, nunca quiso perder su independencia. Cuando Jesús iba hacia su casa, él dijo: no vengas a mi casa, porque no soy digno de que tú entres en ella. No sabes con lo que te vas a encontrar, pero no estoy dispuesto a
que esto cambie. No estoy dispuesto a que tú vengas a hacerme cambios en mi vida. Lo único que yo deseo de ti es que sanes a mi siervo que está enfermo. Yo veo a muchísimos cristianos, para desgracia lo digo, yo veo a muchísimos cristianos hoy día con este síndrome, el síndrome del centurión. Creen en el Señor y le piden a Él y declaran en el nombre de Jesús sanidad y declaran prosperidad y declaran muchas cosas, pero no están dispuestos a dejar de ser independientes y empezar a depender de Dios, empezar a depender de Él. No están dispuestos a perder su autonomía, no están dispuestos a perder su criterio, no están dispuestos a decir yo ya no voy a decidir sino lo que diga Dios, sino que ellos siguen con sus ideas y dicen lo que yo diga es lo que está bien, porque así lo creo, porque así lo pensé, y no están dispuestos a recibir a Jesús. Es una pena. Por eso, miren, es terrible, pero en Apocalipsis capítulo 3, cuando la palabra de Dios está hablando de las iglesias, dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está diciendo Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que quiere decir es que la iglesia sacó a Jesús de la iglesia, los sacó fuera, los puso fuera, de tal manera que ellos tomaban las decisiones. Ellos eran los que se creían muy sabios para hacer todas las cosas y habían sacado a Jesús, de tal manera que él estaba tocando y decía: si alguno oye mi voz, pues yo estoy dispuesto a entrar con él. El centurión dijo: no, a mi casa no entras, a mi casa no entras, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero no estoy dispuesto a cambiar nada de esta casa. Yo quiero seguir siendo el centurión. Si tú entras y me cambias las cosas, entonces yo voy a perder mi estatus, yo voy a perder mi condición. No, yo lo único que quiero de ti son milagros. Lo único que yo quiero de ti es tu poder. Lo único que yo quiero de ti es que tu favor esté conmigo. Lo único que quiero de ti es que tu bendición me cubra, pero no quiero ser dependiente tuyo. Yo quiero seguir con mi independencia. Es un peligro enorme esto que yo les estoy hablando en estos tiempos. Los tiempos que estamos viviendo son, sin lugar a dudas, los previos a que Jesús venga por la iglesia. Ya hablé de esto en algunas conferencias pasadas. Jesús denominó a estos tiempos principios de dolores, declarando que, bueno, pues los dolores que nosotros estamos viendo no se compararán con los dolores que van a ocurrir cuando haya la tribulación y la gran tribulación. Principios de dolores les llamó Jesús, y cada una de las cosas que dijo Jesús que ocurrirían están ocurriendo en estos tiempos. Se están agudizando todos estos dolores, se están haciendo más frecuentes los problemas, se están haciendo más frecuentes cada una de las cosas que Jesús anunció, de tal manera que es inminente que Jesús venga por su iglesia. ¿Cómo te va a encontrar Jesús a ti? ¿Viviendo independiente de Él o dependiendo de Él? Verdaderamente el único que sabe cómo vivir estos tiempos es Dios. Y si tú te pierdes de la dirección de Dios, si tú te pierdes por tu independencia, por tu autonomía, tú te pierdes de la dirección que el Espíritu Santo pueda darte, yo no sé cómo le vas a hacer para poder vivir estos tiempos. Te la vas a pasar clamando por milagros y milagros y milagros, cuando el Espíritu de Dios te pudo haber dirigido para no estar en situaciones de peligro, para no estar en situaciones difíciles. Sin embargo, la gente sigue tomando sus decisiones sin depender de Dios, en su intento de ser autónomos, independientes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto de esta independencia o autonomía que quiere tener? Dice Isaías 41 verso 9. Isaías 41 verso 9. Quiero que lo busquen en sus Biblias.
dice el Señor a través del profeta Isaías, escucha bien, dice: mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los encontrarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Mira bien que el deseo de Dios es exactamente el contrario a que tú puedas vivir de manera independiente. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos dependencia? Habla de una persona que es incapaz de poder funcionar sin la ayuda de otro. Una persona que no puede lograr su función, su propósito, si no es ayudado por alguien más. Depende de otra persona, depende de la ayuda, depende de que alguien lo sostenga, depende del poder de alguien más. Y mira lo que dice el Señor: no te preocupes, dice el Señor, no temas, porque yo estoy junto a ti, dice, yo te ayudo. Así es que el Señor te está diciendo: depende de mí, depende de mí, yo te ayudo. Mi mano está extendida para ti, para ayudarte. Quiero ser el poder que tú necesitas para que tú puedas encontrar tu propósito. Quiero ser el poder que te sostiene para que tú puedas alcanzar la victoria en tu vida. Yo quiero ser el que entre en tu casa y recibas el poder y recibas la ayuda que necesitas para poder vivir bien. Quiero que dependas de mí, está diciendo el Señor. Ahora muchas personas pueden decir: no, pero yo puedo solo, yo creo que yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Dios me dio inteligencia, yo creo que Dios me dio un criterio, yo creo que si Dios me dio esas cosas es para que yo tome mis propias decisiones y yo haga las cosas por mí mismo. Me dio dones, me dio talentos, y con esos dones y talentos yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Pero la palabra de Dios nuevamente te dice, yo te escogí, yo no te he desechado, yo estoy contigo, te dice el Señor, no desmayes, porque yo soy el Señor que te esfuerzo. Mira bien, cuando tú te sientes debilitado, el Señor viene y Él te da nuevas fuerzas. Cuando tú te sientes que ya no puedes más, entonces el Señor viene con su ayuda y te levanta y te sostiene, y entonces puedes pasar por toda circunstancia adversa y salir victorioso, porque Dios te dice: yo te sustento, yo soy el que te ayudo. Esto es solamente para las personas que dependen de Dios. Entonces, ¿qué significa depender de Dios? Esta es la pregunta. ¿Cómo puedo yo depender de Dios? Pregúntate a ti mismo: ¿en realidad estoy dependiendo de Dios? ¿En realidad mi relación con Dios es de dependencia o de independencia? ¿Estás viviendo realmente en lo sobrenatural que Dios puede darte a ti cada día, o estás viviendo en la naturalidad de tu esfuerzo, en la naturalidad de tus capacidades y en el tope, que solamente hasta el techo en el que pueden llegar tus ideas y tus capacidades y tus fuerzas? ¿En qué nivel estás viviendo tú? Quien depende de Dios vive en lo sobrenatural. Quien depende de Dios ve la mano de Dios sacándolo y ve obrando milagros y ve cosas extraordinarias. Quien es independiente pues solamente cuenta con lo que él tiene y no le va a alcanzar para mucho.
¿Qué significa depender de Dios? Acompáñenme. Yo quiero que todos ustedes puedan empezar a vivir de una manera dependiendo de Dios. Miren bien que yo veo esta situación. Al inicio, cuando empezó esta pandemia, yo pude darme cuenta que muchísimos cristianos estaban verdaderamente asustados con lo que estaba pasando y se volcaron para buscar a Dios, se volcaron para estar con Dios. Era impresionante el fervor, todo mundo buscando y todo, pero fue pasando el tiempo. Y conforme fue pasando el tiempo y vieron cómo se movía esto y cómo estaban las cosas, y de repente el gobierno dio la autorización para poder salir a las calles y empezar nuevamente los trabajos, aunque no han bajado los contagios, aunque siguen siendo de miles cada día, bajaron de 8,000 como a 5,000 por día más o menos. Y siguen los contagios durísimos por todas partes, pero se permitió salir a la calle y entonces la gente dijo, pues ya como que esto se está normalizando, y la gente empezó a dejar de buscar a Dios y la gente empezó a depender nuevamente por sí mismo y se alejaron nuevamente de Dios y empezaron a vivir una vida alejada de Dios. Y estoy hablando de cristianos, estoy hablando de gente que dice ser cristiana y que se conforma rápidamente a los nuevos tiempos en lugar de transformarse por la palabra de Dios. ¿Qué significa depender de Dios en estos tiempos? Bueno, dice Jeremías 17:7, y luego voy a leer 1 de Juan 5:14. Jeremías 17:7 dice así, escuchen bien, ¿qué significa depender de Dios? Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Jehová, dice allí. Y 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es que escucha bien estas premisas que nos habla la palabra de Dios. Recuerda que tu mente tiene que ser transformada por lo que dice la palabra de Dios y no tú conformarte a las ideas de este siglo. Dice, quien confía en Dios es bendito. Otra vez, quien confía en Dios es bendito. Quien confía en Dios no depende de las circunstancias. Escucha bien, no depende de las circunstancias, que sean buenas o que sean malas. Quien confía en Dios es comparado con un árbol que está sembrado a la orilla de las corrientes de un río. Así es que aunque vengan tiempos de sequía, aunque vengan tiempos como sea, ese árbol siempre va a estar sustentado porque sus raíces están bebiendo de las aguas de esas corrientes que están fluyendo. Así es que en todo el año tendrá fruto, su hoja siempre estará verde, no tiene conflicto de los tiempos, no depende de los tiempos, es independiente de las circunstancias porque depende de Dios. Depende de Dios. ¿De qué quieres tú depender? ¿Quieres ser dependiente de las circunstancias o quieres ser dependiente de Dios? Mucha gente que se independiza de Dios, pues es dependiente de las circunstancias. Depende de que las cosas vayan bien en el mundo, depende de que se tenga un buen gobierno, depende de que el marido le haya salido bueno, de que la esposa sea buena onda, depende de que los hijos pues estén bien, depende de que no sé, de que en el trabajo no los hayan corrido, depende de la economía, depende de muchas cosas. Quien se independiza de Dios depende de las circunstancias.
Pero quien depende de Dios se independiza de las circunstancias. Porque no importa cuáles sean las circunstancias. Quien depende de Dios, quien confía en Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora bien, ¿qué significa confiar en Dios? Dice 1 Juan 5:14, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, Él nos oye. Quiero que entiendan algo. La confianza en Dios se manifiesta de esta manera: pidiendo. Creo que no hay una manifestación mayor de dependencia que tener que pedir favor, que pedirle a alguien. No hay mayor forma de humildad que tener que pedir. Hay muchas personas que son tan orgullosas que no piden nada, simplemente sugieren: a ver si quieres dármelo, porque de ti debería de salir dármelo. Tú eres el que deberías de dármelo. Si me amas, tú me lo darías. Pero no se atreven a pedir jamás nada, porque son tan orgullosos y altivos que no pueden rebajarse para pedir algo. Si Dios me amara, me daría esto. Pero ¿por qué no le pides? No, que salga de Él. Caramba. Qué orgullo, qué vanagloria, qué altivez tan impresionante, ¿verdad? Así es que esta es la confianza que tenemos en Dios. Si tú tienes confianza en Dios, puedes ir y pedir. Una persona que pide es una persona que está demostrando que es una persona humilde y una persona que depende. No hay mayor manifestación de dependencia que pedir. Nuestros hijos, cuando son pequeños y ellos quieren algo, lo piden. Tienen confianza en sus padres, entonces van y piden, porque dependen de sus padres. Cuando ya van siendo de cierta edad y quieren independizarse, ya no piden. Ahora ellos intentan ganar por su propio esfuerzo para comprarse las cosas, ya no piden. Entonces tú te vas dando cuenta de la necesidad que de repente la gente tiene de ya ser independiente, de que ya no quieren humillarse y pedir para algo. Pero mira bien que tú puedes pedirle a Dios lo que tú quieras, lo que tú desees, lo que tú necesitas. Nuevamente dice allí que si pedimos conforme a su voluntad, y muchas personas usan esto, dicen: es que seguramente no era la voluntad de Dios esto y por eso no te lo dio. No es así. La voluntad de Dios lo dice la palabra de Dios muy claramente. Nuevamente te lo digo a través de los evangelios. La voluntad del Padre es que seamos salvos. La voluntad del Padre es que seamos santos. La voluntad de Dios es que seamos benditos. La voluntad de Dios es que vivamos bien, que seamos prósperos, que seamos felices. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, para morir en sustitución de nosotros, y que nosotros no viviéramos en el mal y no viviéramos en la maldición y no viviéramos en el castigo, sino viviéramos en la bendición de Él, porque Él nos ama. Así es que si pedimos algo conforme a esa voluntad, que te vaya bien, que seas sano, que tu familia esté unida, que tu familia sea feliz, que tengas todos los recursos necesarios, que aún tengas en abundancia, tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y si estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, tú tienes que saber que todo lo que tú pidas ya está hecho. Así es que esto se llama dependencia. Pedir es dependencia. Pedir se llama dependencia. Bendito el hombre que confía en el Señor. Jeremías 17:5, un poquito antes, léelo. Es algo lo contrario a lo que nos dice la palabra. Dice: bendito el varón que confía en Dios, porque será como un árbol plantado junto a aguas corrientes, y entonces no tiene problemas por el calor, no tiene problemas por la sequía, siempre dará fruto. Pero dice Jeremías 17:5: así ha dicho Jehová. Dice: maldito el varón que confía en el hombre. Así es que el varón que confía en Dios es una persona bendita, pero quien confía en el hombre es una persona que está viviendo en maldición. Es decir, que si tú eres dependiente
de otras personas, tú te haces dependiente de un gobierno, te haces dependiente de un trabajo y tú crees que allí está tu dependencia. Dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Tu confianza ponla en el Señor y pide correctamente, pide apropiadamente, conforme a lo que necesitas tú, lo que necesita tu vida. Así es que, ¿por qué no ocupas en este momento que estamos apenas como que iniciando con esto? ¿Qué significa depender de Dios? ¿Por qué no empiezas por pedirle a Dios? Yo estoy seguro que tienes muchas necesidades, yo estoy seguro que tienes muchos conflictos, que tienes muchas cosas que están ahí atoradas. ¿Por qué no vas delante de Dios y te humillas? ¿Por qué no vas delante de Dios y te rindes delante de Él y pides? ¿Por qué no pides? ¿Por qué no pides ahora mismo? Si quieres ponerlo aquí en la transmisión, ponlo. Si no lo quieres poner, no lo pongas, pero pídele a Dios. Yo sé que hay cosas muy profundas en el corazón que solamente tú podrías ponerlas allí para con Dios y no con los demás, pero pídele al Señor. Es importante que pídele al Señor para lo que tú necesitas, lo que Él está ahí atorado. Levanta a Dios tu petición. Ve con Él y pide ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta es la confianza que tenemos en nuestro Padre, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es decir, tu salvación, tu sanidad, tu bendición, que seas prosperado, que estés bien, si tú pides algo conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos hecho. Así es que pide a tu vida, pídele al Señor ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pide. Otra manera más, ¿qué significa depender de Dios? Depender de Dios significa pedir, humillarte delante de Él, saber que no puedes por ti mismo y por lo cual necesitas ayuda de Dios, que Él está dispuesto a darte. ¿Qué significa depender? Depender es buscar a Dios, buscar a Dios. Dice Amós capítulo 5 y verso 4, véanlo en sus Biblias. Amós capítulo 5 y verso 4. Dice la palabra: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid. Amós 5:8 dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana. Buscar a Dios. Esto es dependencia de Dios. Una clara manifestación de una persona que depende de Dios es una persona que le busca, y hay una razón muy evidente para buscar a Dios. En Él está la vida, en Él está la felicidad, en Él está todo lo que tú necesitas para estar alegre, para estar contento, en vez de estar triste, en vez de estar amargado, en vez de estar enojado, en vez de estar contrariado. Busca a Dios y en Él encuentras lo que tú necesitas. En Él está la vida, dice el Señor. No vayas a buscar aquí, no vayas a buscar en los amigos, no vayas a buscar en tus ideas, no vayas a buscar en los consejos de otra persona, no vayas allá. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Búscame a mí, dice Dios. Depende de mí, depende de mí.
Hay personas que tienen conflictos y van a buscar al psicólogo, van a buscar al, no sé, al que les diga el futuro, van a buscar a la bruja, van a buscar al horóscopo, van a buscar soluciones en otros lados. Y el Señor te dice: búscame a mí. En mí está la vida, en Dios está la vida. Si tú dejas de buscar a Dios, se te va la vida, así de sencillo. Ahora yo creo que puedes entender cuando dice la palabra de Dios: buscadme y viviréis, porque yo soy el que tengo la vida. Puedes entender lo que el salmista decía en Salmos 42:1. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. En Él está la alegría, en Él está la fuerza, en Él están las ideas, en Él está la sabiduría, en Él está el gozo, en Él está la alegría, en Él está la fortaleza, en Él está todo lo que necesitamos. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y se pregunta entonces: ¿cuándo vendré y me postraré delante de Dios? ¿Cuándo podré venir a la casa de Dios y postrarme delante de Dios? ¿Cuándo ocurrirá eso? Muchas personas dicen: ay, sí, yo quisiera ir a la congregación, y cuando tienen la oportunidad no están, no pueden, no vienen. Algo se les atraviesa, cualquier cosa, y no están. El caso es que le dan más importancia a las actividades, le dan más importancia a los sucesos, le dan más importancia a todo, en vez de estar en la casa de Dios. Tienen la oportunidad, pero no la ocupan. Tienen la oportunidad, pero no van a Dios. Tienen la oportunidad, pero se la pierden. Tienen la oportunidad de estar conectados a una reunión. Tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero no la ocupan. Cuando dice el salmista, tenía hambre de Dios, tenía sed de Dios, sentía que se desgarraba por dentro, sentía que las cosas no estaban bien en su interior, y él decía: ¿cuándo yo podré venir a postrarme delante de Dios? ¿Cuándo será ese día que yo pueda ir? Mi alma tiene sed de Dios. Yo no sé si tu alma tenga sed de Dios. Yo no sé si te hayas conformado a esta vida. Yo no sé si te hayas conformado a estos tiempos. Yo no sé si ya te hayas adaptado a todas las cosas que estamos viviendo hoy día, y entonces digas: pues así que siga, no hay problema. Mira qué cómodo es estar aquí sentado en mi cama. Qué cómodo es estar ahorita, mira, aquí en el comedor, y estoy aquí cenando, mientras estoy escuchando aquí a Rubén que se está desgañitando. No hay bronca, yo aquí estoy muy cómodo, no hay bronca. A lo mejor tú te conformas, o a lo mejor verdaderamente tú dices: ay, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Yo necesito de Dios. Esto es dependencia. Depender de Dios es una persona que reconoce que no puede por sí misma, que no tiene las habilidades, que no tiene el poder, que necesita de Dios para vivir, que necesita de Dios para tomar decisiones sabias, que necesita de Dios todos los días. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo clamo a ti, Dios, porque te necesitamos. Te necesitamos, Dios. Yo te necesito muchísimo. Te necesito cada día. Te necesito, Señor, como padre. Te necesito como esposo. Te necesito como pastor de esta congregación. Te necesito como hombre. Te necesito, Señor, a la edad que yo tengo. Te necesité cuando era más joven. Te necesito hoy, y seguramente te voy a estar necesitando después. En ti está la vida, en ti está todo lo que yo necesito, Señor. Tú eres el aliento de vida. Tú soplaste en mi vida cuando yo nací. Así es que tú eres ese aliento que está dentro de mí. ¿Cómo voy a estar separado de ti? Yo necesito de ti, Dios. Yo te necesito, Dios. Buscar la presencia de Dios todos los días, esto es depender de Dios. Buscar de su sabiduría, buscar de su inteligencia. Dios es el que conoce el futuro. Dios es el que conoce lo que va a suceder. Él es el que te puede preparar y tomar decisiones que de repente tú ni sabes por qué estás tomando las decisiones que estás tomando. Y cuando de repente llega ese futuro y te sorprende,
estás preparado, estás listo para poder enfrentar ese futuro, porque tomaste las decisiones correctas antes sin saber lo que venía, porque el Señor era el que te estaba dirigiendo. Esto es sabiduría, esto es depender de Dios. Dice la palabra que Él es el que transforma el amanecer en amanecer desde la oscuridad. Así es que yo tomo las palabras del profeta Amós y yo te digo nuevamente de parte de Dios, escucha esta palabra: buscadme y viviréis. Búscame, búscame, búscame. Quita tu altivez, quita tu orgullo, arroja tu autonomía al suelo, sácalo de tu vida y búscame. Y depende de mí todos los días. Depende de mí. Fíate de mí de todo tu corazón, te dice el Señor en Proverbios 3:5. Fíate de mí de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos y yo voy a enderezar tus veredas, dice el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Témeme a mí. Apártate del mal, porque esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es depender de Dios. Esto es depender de Dios. Yo voy a continuar el domingo hablándote de dependencia de Dios. Yo quiero que todos ustedes entiendan lo que es depender de Dios y verdaderamente dependamos de Él en estos tiempos tan terribles que nos ha tocado vivir. Podamos depender de Él y las cosas van a ser muy diferentes. ¿Por qué no ahí donde tú estás en tu casa levantas tus manos y le dices: Señor, yo te necesito? Allí dile: Señor, yo te necesito. Te necesito todos los días, te necesito ahora. En las circunstancias en las que yo estoy viviendo, yo te necesito. Yo quiero ser como ese árbol plantado, Señor, junto a las corrientes de las aguas, que bebe todos los días y que tiene agua suficiente y suministro suficiente, porque está plantado junto a ti. Yo te busco a ti, yo quiero estar junto a ti. Y yo, Señor, quiero depender de ti todos los días en el nombre de Jesús. Si tú lo quieres, allí en tu casa, dile: Señor, yo echo fuera mi altivez, echo fuera mi orgullo, echo fuera, Señor, mi deseo de autonomía e independencia con el cual yo me he comportado delante de ti, y yo me humillo, me rindo ante ti, Dios. Yo sé que no es por fuerza, yo sé que es por tu Espíritu Santo. Yo, Señor, me rindo ante ti, me humillo ante ti, Dios. Yo te necesito, Dios. Si puedes, ahí en tu casa, no aquí, porque aquí, aunque está limpio y todo eso, yo quisiera que aquí no lo hiciéramos, pero en tu casa, ¿por qué no te pones de rodillas ahí? ¿Por qué no te echas ahí delante de la presencia de Dios? Te hincas, te postras delante de Él y dices: Señor, yo te necesito verdaderamente. Te necesito, Dios. Yo necesito que tu poder supla mis debilidades. Yo necesito que con tu poder tú vengas hoy, Señor, y en cada una de las debilidades de que yo tengo, en cada uno de los problemas, Señor, tú vengas y suplas para mí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Espíritu Santo, ve a cada persona hoy que con humildad están orando ahora mismo. Ve a cada uno de ellos y suple con tu poder en sus debilidades, en el nombre de Jesús. Bendito el hombre, bendita la mujer que confía en ti, que ha puesto su confianza en ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Vengan, chicos, vengan, por favor. A ti, el Alfa y Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo, voy a ti, el Todopoderoso, que es y que será, y el gran yo soy.
entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Y a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy un sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Dios, sí. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Dice Adriana Medina, dice: gobierna mi vida, Señor. Yo quiero vivir en tu voluntad. Sí, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Por eso yo renuevo mi mente con tu palabra, Señor, y echo de mí mis ideas, echo de mí las corrientes de pensamiento de este mundo. Arrojo de mí, Señor, la altivez, el deseo de autonomía, el deseo de ser alguien. Yo quiero cumplir el propósito que tú tienes para mí. Dice Elvia: Padre, yo me rindo ante tu presencia, me humillo y te doy mi vida para que te la lleves, para que tú la lleves conforme a tu voluntad. Yo confío en mi amado y no dependo de las circunstancias de mi vida. Yo quiero servirte, Padre. Necesito de ti para poder decidir. Mi alma clama a ti. Yo te necesito como esposo, siempre te necesité. Y has estado conmigo desde niña, papito. Yo nací para adorarte, mi rey, y te buscaré de noche y de día, aunque no me has dado lo que te pedí. Tú eres sabio, mi Señor, y sabes la mejor manera para mí. Echo fuera mi orgullo y me humillo y te adoro. Yo te necesito. Elvia, esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él te ha escuchado, Él te ha escuchado. Y si Él te ha escuchado, tú debes de saber que lo que tú has pedido ya está hecho. Ya está hecho. Créelo. Ale dice: yo quiero que tú ordenes mi caminar y el de mis generaciones siempre. Estoy de acuerdo contigo. Es mi esposita preciosísima. Reina Castro dice: hazme entender el camino en que yo debo de andar. Sobre mí fija tus ojos. Guay, soy dependiente de ti, Señor, y Padre eterno. A mí me encanta esto, Señor. Yo quiero ser independiente de las circunstancias, pero dependiente de ti. Si soy dependiente de ti, soy independiente de las circunstancias.
Te elijo a ti, Señor, dice Esther. Gracias, Señor, muchas gracias. Fabiola dice: te necesito en mi presente, en mi futuro, mis generaciones. Bienvenido en mi vida para que yo pueda vivir. Bienvenido en mi casa, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi mente, en mi corazón. Me rindo completamente a ti. Eso, sí, Fabi. Qué diferencia del centurión que dijo: no, en mi casa no entres. No acepto que tú gobiernes mi vida. No. Te quiero fuera. Alma Ida dice: mi alma tiene sed de Dios, te necesito para acrecentar mi sabiduría. Sí, Dios, te necesito en todas las áreas de mi vida, dice Goyita. Sí, Padre, gracias Dios, gracias Dios. Terminamos nuevamente: yo quiero que gobiernes mi vida. Sí. Sacrificio a ti. Quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Mi corazón quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, traigo mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bueno, Susana se fue por las tortillas. Hasta luego. Que Dios les bendiga muchísimo. Que pasen una noche preciosa. Aprendamos todos a depender de Dios todos los días. Bendito el varón que confía en el Señor. Que Dios les bendiga. Bye.